Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el pastor Bravender Cabrera de la Iglesia Templo de Alabanza y Adoración. Y bienvenido una vez más a este tu programa Ética Pastoral. Ética Pastoral con el pastor Bravender Cabrera. Hoy me acompaña un gran pastor, un gran amigo mío. Gloria a Dios, nos conocimos hace ya más o menos un año de amistad, ¿verdad? Y para nosotros es un regocijo tremendo tenerlo con nosotros en este día, por haber sacado su tiempo. Pastor Elson Jones, gracias por estar con nosotros. Amén, Pastor Bravender. Es una honra, es un placer poder estar aquí contigo. Gracias por la invitación, de verdad me honra, y bendecimos a toda la audiencia, a todo el que esté escuchando este tiempo. Damos gracias a Dios por su misericordia, Amén, amén. por de verdad escogernos para este privilegio de servir en el reino de Dios. Gracias, Pastor, y aquí estamos. Amén, amén. Y vamos a tener una conversación aquí entre amigos. Sabe que muchas veces nos sentamos a veces en lugares y comenzamos a hablar y hablamos de temas de la palabra y nos envolvemos. Y queríamos hacer algo un poquito más íntimo para que las personas, ¿verdad? Pudieran escuchar y pudieran pues aprender, ¿verdad? De una vez de todo lo que nosotros estamos hablando. Y hoy vamos a estar hablando sobre el libro de Juan, capítulo número 4, sobre esta amada mujer, la mujer samaritana. Y yo te voy a decir algo. No sé si tú has visto la serie de Chosen. Una de las escenas más lindas que he visto es cuando Jesús se encuentra con esta mujer samaritana. Cuando se encuentra con esta mujer samaritana, Dios mío, es un encuentro y es una Excelente escena. episodio, excelente. Es una escena tremenda. Y entonces de eso vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Así que queremos darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en sintonía. Queremos dejarles saber que si por favor usted no se ha suscrito todavía en nuestro canal de YouTube o no le ha dado me gusta a la página de Facebook, por favor lo haga en esta hora. Gloria a Dios, también le dé en YouTube a la campanita para que usted pueda de una vez también ser notificado cuando se ponga un nuevo episodio o la iglesia esté en su servicio en vivo. Amén. Así que gloria a Dios. Queremos también darle las gracias a nuestros auspiciadores, ¿verdad? Lo que es nuestra iglesia local, Templo de Alabanza y Adoración, ¿verdad? Los servicios miércoles a las 7 y domingo a las 10:30 de la mañana. También a nuestras radios, Radio Monpacto, 24 horas al día, 7 días a la semana, con música cristiana, predicaciones, ¿verdad? Y también esto se estará transmitiendo, se estará poniendo ahí también para poder edificar al pueblo. Y por último, ¿verdad? A nuestros colaboradores TUMI, ¿verdad? De la cual me honro de poder ser un instructor para ellos, ¿verdad? Así que es una buena educación. Si usted desea más información sobre el currículo, cualquier otra cosa, por favor, denos una llamadita al 316-304-2042. Muy bien, pastor, vamos a comenzar y vamos a ir de lleno en la palabra de Dios. Vamos a estar hablando sobre la mujer samaritana y voy a comenzar por el verso número 4 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comienza aquí diciendo, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. O sea, esto lo que yo entiendo, pastor, y usted me corrige, pero le era necesario es porque hay una necesidad, hay una vida, hay alguien que está necesitando que Jesús pase por allí. Jesús, el tiempo que tenía en la tierra, lo sabía manejar muy bien. Y en este caso, la palabra de Dios nos dice que le era necesario pasar por allí. ¿Por qué le era necesario? ¿Por qué usted cree, pastor, que le era necesario pasar por allá? Bueno, aunque Jesús era 100% hombre y 100% Dios, una de las características de Jesús es que él conocía su propósito y que sabía que no había venido a esta tierra a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Correcto. Y cuando vemos a Jesús que sale del desierto luego de ser bautizado, 40 días y 40 noches, hay algo para entrar ahí que yo personalmente cuando leo la palabra siempre me creo una escena. Yo también. Y yo me imagino a Jesús como todo ser humano que planificó
¿qué iba a hacer después de su bautismo? Ujú. Bueno, después de mi bautismo vamos a hacer un pescado asado, vamos a celebrar el bautismo, y quizás él en su naturaleza, pero dice que cuando fue bautizado, el Espíritu lo guió al desierto, Ajá. le cambió la agenda. Una de las cosas principales de Jesús es que era guiado por el Espíritu. Wow. Entonces, cuando vemos aquí este versículo, le era necesario pasar por Samaria. Él iba hacia Galilea, pero el Espíritu le dijo, tienes que pasar por Samaria. Verá, pero acabas de traer algo sumamente importante. O sea, Jesús era, como tú dijiste, 100% hombre, pero era 100% Dios. Pero Jesús aquí en la tierra tenía la necesidad del Espíritu Santo. Ahora, hoy día, dentro de las iglesias y dentro de donde nosotros estamos viendo, pastor, iglesias que no creen en el mover del Espíritu Santo. Estamos viendo iglesias que no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, si Cristo no se podía mover si no era por autoridad del Espíritu, ¿cómo nosotros como iglesia y cómo nosotros como pastores vamos a tratar de dirigir una grey sin el poder del Espíritu Santo? Eso se me hace a mí imposible. Posible. Se me hace a mí, esto es un tema muy delicado, Sí. pastor, porque de verdad hay muchas personas y respetamos las opiniones de ellos, ¿verdad? Pero es sumamente necesario, porque la palabra de Dios dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Nuevamente, porque estamos hablando de la palabra necesario. Era necesario que pasara por Samaria, pero Cristo también dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Entonces, hay una necesidad en la tierra, después que Cristo se va, del poder del Espíritu Santo habitar dentro de las iglesias y habitar dentro de cada uno de nuestros cuerpos, porque es nuestra guía y es lo que nosotros necesitamos para poder batallar contra el enemigo. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios necesita la guianza del Espíritu Santo. Inclusive, ¿cuál fue la primera declaración de Jesús a su madre cuando tenía 12 años? ¿No sabes? Dice, mamá, ¿no sabes que En los textos de mi padre. en los negocios de mi padre yo debo de estar? Exacto. Entonces, el reino de Dios, la administración del reino de Dios, no es tuya, no es mía. Nosotros estamos trabajando para un jefe. Amén. De hecho, por eso es que una de las cosas cuando venimos al reino de Dios es confesar que Jesús es mi Señor. Y Señor tiene 5 connotaciones. Ajá. Jefe, amo, dueño, máxima autoridad Ajá. y soberano. O sea que si me dejo llevar por lo que tú acabas de decir, ya yo no tengo autoridad No. de absolutamente nada, sino aquel que está por encima de mi jefe, ¿verdad? Entonces, ya yo no vivo, es lo que dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él lo Y entendió. todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios y lo hago porque Él me lo está pidiendo. Ahora se nos hace difícil el poder nosotros manejar esto sin el poder del Espíritu Santo. Por falta de revelación, pastor. Wow. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Jesús a la tierra? Salvar al mundo, llevar nuestros pecados, pero también es eso, dejar al Consolador. Exactamente, pastor. ¿Qué perdió Adán? Porque es que, oye, qué fácil. Si tú quieres saber qué Adán perdió, estudia lo que Jesús trajo. Ajá. Okay. ¿Entiendes? Sí. Cuando hablamos de la caída del hombre, estamos hablando de que el hombre no cayó del cielo, porque el hombre fue creado por el polvo de la tierra. Ajá. Entonces, ¿de dónde el hombre cayó? El hombre cayó de su posición de dominio, Ajá. reino, señorío. Correcto. Entonces, ¿a través de quién el hombre reinaba? A través del Espíritu de Dios, que el propósito era hacer de la tierra como se hace en el cielo. Entonces, ¿cuál fue el punto principal de la venida de Jesús? Está en Juan 20, 21 y 22. Repetir lo que hizo el Padre en Génesis 2:7. El Padre, el Espíritu Santo es traído por primera vez
en Génesis 2:7. Ajá. Formó el hombre, le dio forma del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, ruach, neuma. El hombre era como una goma ponchada hasta que Dios sopló. Entonces cuando Dios sopló, sopló el espíritu y fue el hombre un alma viviente. Ese espíritu guía al hombre a hacer en la tierra como se hace en el cielo. Es como un wifi. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué es el cuerpo físico? Es la casa, es el estuche diseñado para que el Espíritu de Dios viva y nos guíe a nosotros de acuerdo a la voluntad del Padre. Acabas de decir algo sumamente interesante, porque lo acabas de poner como si fuera una llanta. Y me encanta eso, porque la llanta, aunque sea nueva, si no tiene aire adentro, no funciona. No funciona. No funciona. No funciona. Entonces, eso me encantó, porque nosotros sin el Espíritu no podemos funcionar. No, por eso No es podemos que funcionar. el que no tiene una relación personal con Dios es lo que nosotros tenemos bio, de donde viene la palabra biología. Ajá. La biología es la vida física del cuerpo. La persona que no tiene una relación con Dios tiene vida física, pero no tiene vida espiritual. Correcto. Está ponchado. Correcto, correcto. Entonces, eso yo se lo he dicho muchas veces a la iglesia. O sea, nosotros vemos un montón de gente caminando, pero no significa que estén vivos. Exactamente. Para Dios no están vivos, porque el Espíritu de Dios no habita en ellos. Correcto. No es considerado como hijo de Dios. Por eso muchas personas, a veces he tenido encuentros con personas que dicen, yo no sé por qué ustedes los evangélicos, los cristianos se creen, que ustedes dicen que ustedes son los únicos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. No, man, I'm so sorry. No. No. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 8, versículo 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Correcto. ¿Y cuál es la primera asignación o posibilidad del derecho legal de ser hijo de Dios? Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, adquirieron el derecho legal de ser llamados. de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, la característica principal de Jesús es que Él era el único en la tierra con el Espíritu Santo adentro. Wow. Por eso se llama Espíritu Santo, limpio, puro. Y el Espíritu Santo, luego del pecado de Adán, no podía habitar en la casa humana de nadie. Correcto. Entonces, como Jesús viene a la tierra producto de una actuación divina, cuando Jesús se somete al Padre y es bautizado, dice, el Espíritu Santo lo lleva al desierto por 40 días, por 40 noches. Pero la parte que más me gusta es, dice, que cuando Jesús descendió del desierto, descendió lleno del Espíritu Santo sin medida. O sea, todo el Espíritu Santo estaba en la tierra dentro de una persona a full capacidad. Wow. El único que tenía el Espíritu Santo era él. Wow. Y no para hacer lo que Jesús quisiera, sino para ser guiado por el Espíritu. Y para hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús, una de las características del poder de Jesús era la sumisión de su propia voluntad a la voluntad del Padre. Wow. Por eso él sabía, él dice, ¿qué le dijeron los discípulos? Maestro, tenemos hambre. Vayan ustedes, compren, porque a mí me es necesario pasar por Samaria. Yo me tengo que quedar aquí, yo tengo un asunto que resolver. Exacto. El Espíritu Santo me está guiando. Pero ¿cuántas mujeres no habían en Samaria? Había muchísimas. ¿Cuántos enfermos no habían en el estanque de Bethesda? Había muchísimos también. Pero es que la asignación es para uno. Es que muchas veces como pastores no podemos, hay pastores, que no pueden entender que solamente con llegar a uno pueden llegar a miles. O sea, Dios nos habla y Dios nos da una palabra y llegarás a las naciones y llegarás. Amén, gloria a Dios. Pero tú tienes que entender que más seguro tú vas a tocar a la persona que va a llegar a naciones. Exactamente. ¿Verdad? Queremos viajar, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero verdaderamente lo que tenemos que hacer es tocar una vida y que esa vida pueda llegar a donde nosotros no podemos llegar. Y eso lo hace el Espíritu y eso lo hace Dios a través de uno.
Pero me es sumamente lamentable que todavía hoy día hayan pastores que no crean en el poder del Espíritu Santo, que no crean en los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y más adelante nosotros vamos a entrar porque aquí Cristo, ¿verdad? Jesús entra en lo que son dones espirituales, ¿verdad? Y se ve usándolo y vamos a entrar en un poquito en una manera correcta de poder usar los dones, porque verdaderamente hay una mentalidad de que lamentablemente en el tiempo antiguo pues no se hacía de esa manera. Sí, porque la situación cambió. La situación cambió y la gente no puede entender eso. Yo siempre uso esto y me encanta esto porque Jacobo robó. Jacobo le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Luego se fue. Esaú estaba violento. Estaba que si lo cogía, lo mataba. Se va Jacobo, regresa, pero tiene un encuentro con el Cristo de la gloria. Tiene un encuentro con el ángel de Dios. Y es ahí donde le cambia el nombre de Jacobo a Israel. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le dé una oportunidad a alguien que robó? ¿Cómo es posible que Dios le dé una oportunidad a una persona que le hizo daño a su hermano? Y entonces se nos olvida que Dios no ve el cómo estamos ahora, sino ve el producto final que Él hace. Y Él sabía que aunque Jacobo había robado la heredad y lo había hecho mal, Él sabía que Él iba a tener un encuentro con Él. Y iba a ser un hombre de naciones. Es que las acciones de tus decisiones, la ejecución de tu voluntad, no destruyen el propósito divino. Amén, amén. ¿Por qué? Porque tú vienes con una asignación previa. Si nos vamos a Jeremías capítulo 1, del verso 5 en adelante, que dice, antes de que nacieses, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Aunque tú hayas nacido y tus decisiones te lleven a ser ladrón, drogadicta, alcohólico, yo te creé para ser profeta. Yo te di por profeta a las naciones. Entonces Dios va a provocar un encuentro para que tú cambies de dirección. ¿A la buena o a la mala? Y no te va a juzgar por tu situación actual, por tu estado actual, sino que Él ve tu final. Él ve, por eso es que dice Romanos capítulo 8, verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó. Pre significa antes, destino significa propósito o final. Entonces, antes de que tú te metieras en los líos que yo veo que tú estás, ya yo te elegí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿qué sucede? En aquellos tiempos, cuando hablamos de Jacob, cuando hablamos de toda esa gente, solamente podían disfrutar de una sola dimensión del Espíritu, por misericordia. Wow. Y esa dimensión del Espíritu se llamaba el sobre. Y el Espíritu del Señor vino sobre. ¿Entiendes? Sí. Sobre es yo ponerme un manto arriba, es yo ponerme una sombrilla. Ahora, una vez que Cristo viene y paga el precio por nosotros, cuando Él se va, ya el Espíritu Santo no viene sobre. Está en mí, con y sobre. Está dentro de mí. Correcto. Está conmigo y está sobre mí. Correcto. Ahora, en el Antiguo Testamento, tú ves los milagros que hacía Elías, Eliseo, Moisés. ¿Por qué? Porque la dimensión del Espíritu sobre no es para ti, es para otros. Wow, qué lindo. Entonces, cuando yo veo líderes, hombres escogidos por Dios, que no tienen una revelación de la persona del Espíritu Santo, me duele en el alma. No, es que es lamentable. Porque han reducido al Espíritu Santo a una emoción o a un dogma religioso. Wow. Yo tengo en la iglesia, nuestra iglesia en Iowa, el líder de alabanza ya tiene un tiempo con nosotros. Él llegó, me dijo, quiero hablar con usted. Él era líder en otra congregación. Me dijo, pero me siento mal. Llegó llorando. ¿Por qué? Porque lo soltaron. Prácticamente lo inhibieron de su ministerio a él y a su esposa. Porque se dieron cuenta
que él estaba en el 7 horas del pastor Juan Carlos Wow. el año pasado. Y le dijeron, tienes que moverte de tu ministerio, tienes que sentarte conmigo, te voy a dar 5 lecciones, porque no puedes volver a ministrar al altar, porque vas a contaminar al pueblo con eso que tú aprendiste allá del Espíritu Santo y todo eso que tuviste. Wow. Y le dijeron a él que el Espíritu Santo, solamente cuando tú recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo y ya. Y el sello, y ya. Y ya. Ve, Y ya que ese asunto que ya no pasa de ahí más Ve, nada. pastor. Yo me quedé like, what? Pastor, y es eso, esa es la misma razón por la cual nosotros tenemos este podcast. Porque es necesario que las personas puedan entender, ¿ok?, que hay pastores que lamentablemente están hiriendo a los miembros de la congregación. En vez de construir, están destruyendo. Entonces, el problema es que todos pagan. O sea, lo hizo un pastor, pero hablan de pastores. Exacto. ¿Eh? Exacto. Entonces me está tirando a mí, le está tirando a usted, le está tirando a todos los demás, porque lamentablemente, ¿okay?, no ha podido estudiar, no ha podido escudriñar la palabra, la palabra no se le ha revelado. Exactamente. Entonces están en un nivel que no quieren aprender, y lo que quieren tienen ese dogma, ¿ve?, me va a contaminar. Uh-huh. Entonces, o sea, es increíble las cosas que están pasando allá afuera, pastor. Tú solo puedes crecer al nivel de la revelación que tú tengas. Sí, o sea que la gente ahí en particular se va a quedar hasta cierto Estancada, nivel. exactamente. Se va a quedar hasta cierto nivel. Estancada. Por ejemplo, hay pastores, hay denominaciones que su fuerte es la salvación. Ajá. Y ahí, bueno, tú recibes a Cristo, tú te salvas, pero no pasas de ahí. Porque lo único fuerte de revelación, que lo único que se habla es de salvación. Uh-huh. No hay milagros, no hay sanidades, no hay manifestación, no hay provisión, no hay una manifestación sobrenatural. ¿Por qué? Porque tú no puedes accesar a lo que no te ha sido revelado. Wow. Tú limitas a Dios al nivel de revelación que tú tienes. Entonces, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ves a Jesús, Jesús nunca tuvo problema con los pecadores. Exacto. Sus mayores enemigos eran la gente religiosa. Correcto. Él era llamado amigo de pecadores. Ajá. Jesús nunca le dijo pecador a un pecador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú no tienes que decirle pecador a un pecador. El pecador sabe que es pecador. Exacto. Ahora, a los religiosos, sí Jesús le decía pecadores. Porque se creían que vivían una santidad, pero la santidad que estaban viviendo era una santidad errónea. Exactamente, ellos querían autojustificarse. Correcto. Y el Espíritu de Dios le dijo a Isaías, es que tu justicia, tu autojustificación delante de mí es como trapo de inmundicia. Uh-huh. Ahora, nosotros mencionamos la palabra trapo de inmundicia, pero muchos no entienden esa palabra. ¿Qué era un trapo de inmundicia? Bueno, no he entrado en ese concepto, pero me imagino trapo de inmundicia era una ropa que se usaba alguien que era inmundo. Era la ropa era el trapo que utilizaba la mujer en su periodo. Ok. Porque no había la tecnología que hay ahora. Ok. Le está diciendo, tu justicia es un trapo de desecho inmundo. Wow. Cuando tú te autojustificas delante de mí, uy, eso me da cosa, ¿entiendes? Ajá. Por eso es que él a los únicos que él le dijo, ay, en inglés es wow, Ajá. pero eso es una palabra de maldición en el original hebreo. Oh, wow. Cada vez que él decía, ay de vosotros, escribas y fariseos, esa palabra ay en el hebreo significa malditos al infierno. Wow. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Y qué le decía? Ay de vosotros, escribas y fariseos, que cierran la puerta del reino en la cara de los que quieren entrar. Ni entran ustedes, ni dejan que otro entre. Entonces, cuando tú limitas la revelación y la manifestación de Dios a un pueblo hambriento, tú te estás automaldiciendo. Wow. Eso está fuerte, pastor. Pero que sí fuerte. Eso ¿Tú has está leído fuerte. lo que dice Mateo 18:6? Bueno, podemos ir ahí, lo leemos. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 18.
Por eso Jesús fue guiado por el Espíritu a Samaria, porque ellos eran rechazados. Mateo 18, versículo 7. Oh, 18, 7. Ok. Vamos a ver lo que Jesús está hablando. Este es un versículo muy importante que yo lo he catalogado como el valor de un alma. Ok. Lo que es el valor de un alma. Dice así, Desde el 6. desde el 6. Bueno, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Ahí está el ay que tú estás hablando. O sea, ese ay significa maldito. Así mismo. Maldito del mundo de los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre, maldito nuevamente ahí, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Santo Jesús. Ay, yo no quisiera estar en los zapatos de aquel que hace a uno de esos pequeñitos tropezar. Wow. Entonces, cuando yo, en el capítulo 15 de Mateo, dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Los dos caerán en el hoyo. ¿Qué me está diciendo? Que hay líderes que pueden estar ciegos. Ay, no. Pero tenemos que poner esto en contexto. Tenemos que poner esto en tu contexto porque la gente necesita ser edificada. Y pastor. nosotros estamos en el versículo 4 de Ay, Juan no. 4. Sí, todavía no hemos Le era entrado. necesario, estamos hablando de la guía. ¿Por qué le era necesario? Porque Jesús necesita ser guiado por el Espíritu, pero hay líderes que no son guiados por el Espíritu. O sea, que están ciegos. Entonces, acabas de poner algo aquí terrible, porque tú estás diciendo que hay líderes, hay pastores que están ciegos y lo que tienen es una congregación de ciegos, porque tú solo puedes dar de lo que tú tienes. Exactamente. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Juan 14, dice Jesús. El Espíritu Santo no está aquí para exhibirse él. El Espíritu Santo no está aquí para hablar de él. Jesús dijo, él vendrá y tomará de lo mío y se los revelará a ustedes. Correcto, El Espíritu Santo, número 1, es una persona correcto, correcto. que tiene los mismos atributos que Dios Padre. Ahora mismo estamos en la era, o como se pueda llamar, en la dispensación del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos dice que Dios no está aquí, ni Jesús tampoco. Correcto. Padre nuestro que estás, En los cielos, Jesús subió y se sentó, a la diestra. y el que se sienta es porque terminó. Entonces, ¿quién está aquí ahora? El Espíritu. Mientras Jesús subía, el Espíritu bajaba. Correcto. Entonces, el que revela al Padre, el único, Primera de Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón del hombre, son las que Dios pasado ha preparado para los que le aman, pero te la va a revelar el Espíritu. Si tú no tienes relación con el Espíritu, no vas a tener revelación de tu llamado. Se te va a perder. Se te va a perder, no lo vas a poder agarrar, no vas a poder determinar, no vas a poder hacer absolutamente nada con eso. Y es ahí donde entramos en la religión. ¿Y cuáles son los dos pilares de la religión? Manipulación y control. Wow. Entonces hay personas manipulando y controlando. ¿A dónde tú vas? No tiene permiso. ¿Y qué es eso? ¿Y quién es que viene? Y cuidado, manipulando y controlando. ¿Cuándo tú entras en manipulación y control? Cuando no eres guiado por el Espíritu. Wow. Porque cuando eres guiado por el Espíritu, te pueden poner una iglesia en cualquier esquina de por acá y tú vas a seguir. ¿Por qué? Porque el propósito y lo que el Espíritu tiene para ti no te lo quita nadie. Son personas que lamentablemente tienen una muy baja autoestima. Pero me da a mí la intención que no es tanto la baja autoestima, sino es que no creen que tienen el llamado de Dios o no tienen el llamado de Dios.
Cuando tú tienes miedo de perder a alguien de tu congregación, cuando Dios añade a quien necesita ser añadido. Dios trae. ¿Ve? Entonces, pastores peleando, llamando a personas, se hacen amigos en el Facebook y luego texteándolos para poderlos llamar, no, y te doy un espacio y te doy un tiempo y te hago líder de esto y te hago líder de lo otro, llamando, haciendo este tipo de cosas. Lo que tienen es que no saben lo que verdaderamente Dios lo llamó a hacer. Exactamente. Y no tienen identidad, pastor. No se han preparado. No tienen una revelación. En estos días, hace como un mes y algo, me llamó un hermano y me dijo, pastor, me pidió perdón y me dijo que si me podía ver. Yo le dije, sí, claro, nos vamos a sentar. El hermano, hacía unos meses atrás, se había ido de la iglesia. Exactamente por lo que usted dijo. No, yo siento que aquí, porque él llegó, le dijo, bueno, tiene que conocer el ADN de la casa, tiene que conocerlo. No, uno no puede poner a la gente en ministerio hacia lo loco. Claro. Tiene que demostrar el compromiso, la pasión y tiene que, ¿entiende? Conocer el ADN de la casa. Tiene que dar fruto, tiene que echar raíces. Exacto. Entonces estábamos en eso, no, que una vigilia sin permiso por aquí, unas oraciones. No, ustedes no pueden hacer eso. No pueden hacer nada que no esté autorizado. Tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual opera en legalidad. Uh-huh. Y cuando tú haces cosas sin cobertura legal, el demonio puede hacer cosas. Oye, pastor, pero estás entrando en otro tema ahí. Ya yo tengo ese tema ahí para otro podcast. Porque la gente tampoco, eso es un montón de gente, tampoco cree en la paternidad. Exacto. No creen en tener no cobertura. Entiendo lo que es la legalidad, la cobertura. Entonces, él dijo, no, porque yo, hay otro lugar. Y me dice, no, porque lo conquistaron por Facebook. Le dijeron que le iban a dar, que él es un hombre de ministerio, que le iban a dar ministerio, o sea, ¿qué? Entonces, pastor, le dije, no, manito, mira, tranquilo, vas a otro lugar. Te bendigo ahora. Lo único que te voy a decir es, el mejor lugar para tú estar es donde el Espíritu de Dios te asignó para estar. Correcto. ¿Entiendes? Eso fue lo único que yo le dije. Si el Espíritu Santo te llamó ahí, tú no te puedes ir sin antes que el Espíritu Santo te despida. Si te fuiste para el Espíritu Santo, tu lugar de crecimiento y de expansión es aquí. Pero si tú, como dice un pastor de Texas, si a ti se te metió el espíritu de canguro y saltaste por otro lado, el Espíritu Santo tiene aquí el alimento que tú tienes y tú en otro lado que el Espíritu Santo no te depositó. Exacto. Bueno, varios meses después el hermano me llamó, pastor, perdóneme, es verdad lo que usted dijo, ahora me dije, no, tranquilo, aquí está tu casa, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay pastores, hay líderes ofreciendo cosas a gente que tú no conoces su contexto. Correcto. Y como hablábamos ahorita fuera de cámara, que su alma no ha sido reeducada. Uh-huh. Y cada vez que Dios posiciona a una persona en un lugar, te puso el pastor correcto, la congregación correcta y el lugar correcto donde tú vas a recibir todo lo que tú necesitas para que tu alma sea reeducada. Para que tú puedas crecer. Para que tú puedas crecer, para que tú puedas dar lo que Dios te llamó. Ahora, independientemente de dónde Dios te posicione, hay algo que tú controlas. Y es tu voluntad. Wow. Nadie puede decidir por ti. Exacto. Hay gente que está en lugares donde hay palabra, Belén, casa de pan, hay manifestación y no crecen, tan como estaba Bartimeo, ciego, sentado y mendigando. Pero ¿y qué es lo que pasa? Porque no importa el lugar donde tú estés, si tu voluntad no está rendida para desaprender y aprender, para hacer cambios, tú no vas a cambiar. Te voy a decir algo. Nosotros nos hemos visto en la situación en la cual personas han estado en los mismos zapatos de ese caballero que tú hablas, pero por el orgullo no se atreven a llegar. Porque también los hay. Exactamente. Su voluntad no ha sido doblegada. Exacto. Exactamente. ¿Ves? Y por lo menos pues, hay que alabar a Dios porque por lo menos el Espíritu dijo, no, ¿tú sabes qué? Pide perdón, lo fue lo suficientemente humilde. Exacto. Para ser redarguido y someter su voluntad. Correcto. Y ahí está creciendo, está contento. Dice, wow, veo cosas que no veía antes. Pero hay muchos que están en la misma posición y se están muriendo por no doblegar su voluntad y pedir perdón. Le es más fácil
Y saben, lo peor de todo, pastor, es que saben Pero que están claro. en la casa equivocada, pero No vuelven en sí. porque le abrieron una oportunidad, entonces se sienten agradecidos con el pastor, pero están muertos espiritualmente. Espiritualmente. Porque no es el lugar de la voluntad de Dios para ellos. Wow. ¿Por qué las victorias de Jesús? Porque Jesús estaba donde el Espíritu Santo le direccionaba y le llegó el momento a la mujer samaritana. Me es necesario pasar por Samaria. Ujú. Me es Tengo que, necesario. y cuando, como mencionabas ahorita, en el episodio de la serie, Ajá. en el carácter, en el personaje de Mateo, le dice, Mateo en la película es el que lleva el mapa. Ajá. Y le dice, no, es por aquí que tenemos que ir para llegar más rápido a Galilea. Ajá. Y Jesús le dice, no, tenemos que tomar este camino porque necesito pasar por Samaria. Sí. O sea, Sí. habían atajos. Ajá. Habían otros caminos para llegar a Galilea, pero ese anotó, aunque sea el más largo, pero me es necesario, me están guiando a Samaria. Wow. No hay cosa más poderosa que dejarse guiar por el Espíritu Santo. No hay algo mejor. No hay nada mejor. No hay algo mejor que eso. Es que el manager, el CEO de esta compañía llamada el Reino de Dios es el Espíritu Santo. Correcto. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, nosotros somos colaboradores de Dios. Correcto. Este negocio no es mío, yo no soy dueño de la gente. Ajá. Yo no soy dueño de las almas. Entonces mi trabajo es ser guiado por el Espíritu. Por eso nosotros como ministros, nuestro trabajo es tener tiempo en la presencia del Señor. Me encanta desde la primera vez que me dijiste, quiero que nos juntemos porque estoy haciendo un podcast que se llama Ética Pastoral. Eso no se habla. Ujú. Ética pastoral, ética ministerial. ¿Entiende? Esa ética, esa moral, ese compromiso que nosotros tenemos. Cuando tú hablas de ética pastoral, tú estás hablando de una moral. Correcto. Tú estás hablando de un compromiso. Tú estás hablando de Correcto. qué tú reflejas hacia afuera, de una integridad. Correcto. Entonces, cuando tú hablas de pastor, tú estás hablando de una oficina ministerial. Ajá. Entonces, ministerio, cuando nos vamos al griego que tiene que ver con mayordomía, viene la palabra ministro. Y muchas personas cuando hablan de ministro no entienden la ética de un ministro, que cuando te llaman ministro no es que te dieron una posición por encima de los demás para tú. Echarte, No, correcto. al contrario, ministro es la palabra siervo o esclavo. Exacto. Entonces, cuando tú vas a la esencia del ministro, ministerio es la oficina desde donde el ministro sirve a los demás. Correcto. Entonces, yo como servidor, en el llamado que yo tengo, soy un siervo, yo he venido para servir. Por eso en el gobierno los departamentos se llaman ministerio. Ministerio de Cultura, Exacto. Ministerio de las Fuerzas Porque es- Armadas, Ministerio de Educación, Ministerio, ¿por qué? Porque son oficinas para servir al pueblo. Correcto. Entonces muchos pastores no han entendido que nosotros no estamos aquí para servirnos del pueblo, sino para servir a al ellos. pueblo. Correcto. Y yo no puedo servir si yo no soy capacitado, empoderado y direccionado por el Espíritu Santo, que es el pastor de los pastores. Exacto. Exacto. Por eso Jesús tenía tanta autoridad y tanto éxito, a tal punto que cuando se le levantaban, él decía, no se ofendan conmigo. Yo solo hablo lo que escucho decir al Padre. Al Padre. Ajá. Ajá. No se ofendan conmigo. Sí, sí. Yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Entonces tú como ministro, ¿a quién rinden cuentas? Wow. Cuando te llaman a capítulo, ¿a quién tú le vas a soltar la carga? Ajá. Ajá. Entonces cuando tú dices, the box stops here, todo termina aquí conmigo, tú te estás tirando una carga fuerte encima. Exacto. Si todo termina en ti, si toda la carga termina en ti, papá, tú tienes problemas.
Ese es uno de los problemas que tienen los pastores. ¿Por qué los pastores se están suicidando, pastor? Porque es exactamente eso, están cargados. ¿Tú sabes lo que es pastorear sin el Espíritu Santo? Yo hablaba con un pastor amigo y le decía, eso es una de las cosas que me dio miedo cuando yo llegué a este país. Yo duré 10 años trabajando como líder de misiones internacionales en Dominicana, Haití, toda República Dominicana, iba a Colombia, iba a Cuba y trabajaba como, ahora mismo en verano, llegaban 10, 15, 20 grupos, reparábamos casas, hacíamos evangelismo puerta a puerta, los veranos eran intensos, de muchos grupos que llegaban. Y muchos me decían, mira fulano, él está estudiando para pastor, mira fulano, yo me quedé así, empecé a investigar y me di cuenta que pastor es una de las carreras en los pensos universitarios de Estados Unidos. Correcto. Y yo me quedé like, ¿what? Cuando la palabra de Dios nos enseña, o sea, Que es un llamado. el llamado no es una carrera. En la universidad tú vas y escoges la carrera, pero el llamado te escoge a ti. Sí. Entonces, cuando tú ves estas personas que van y estudian para ser pastor, se gradúan para ser pastor, lo ponen como asistente, luego lo envían a un condado para ser el senior pastor de una iglesia, solamente con los conocimientos que tienen, sin el llamado y sin la relación con el Espíritu Santo. Hace un par de años atrás se suicidó un pastor joven, 32 años, con 3 hijos y una esposa. Los 3 hijos y la esposa quedaron huérfanos. Y cuando tú miras las estadísticas de suicidio acá en los Estados Unidos de pastores, eso es alarmante. Sí, son ¿Por altas, qué? la tasa es alta. Porque es que tú no puedes pastorear sin el Espíritu Santo. Todo hombre, y tú ves gente que dividiendo iglesia porque quieren ser pastor. Yo no quería ser pastor. La mayoría de los hombres de Dios que Dios está levantando y está usando, busca lo que no querían ser este personas. asunto. No querían este asunto. Sí, y sí, cuando es tuvo cierto. una gente de que, vuelto loco, que quiere dividir una iglesia para agarrar 3 sillas en un garaje, yo decía, mi hijo, ay Señor, Padre, eso es una cosa tremenda. Sí, sí. Ser pastor, lo que conlleva tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, tú tienes que ser psicólogo, tú tienes que ser consejero, tú tienes que ser plomero, tú tienes todo. A veces cuando me llaman a las 3 de la mañana, cuando llaman uno que se manifestó, que esto, que, Dios mío, Padre. Entonces, si tú no tienes la guianza del Espíritu Santo y tienes un balance, te va a morir joven, papá. Entonces, ¿cómo lo harán esos pastores que no tienen esa presencia del Espíritu? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Porque es a veces difícil teniendo la presencia del Espíritu y el Espíritu haciendo las cosas y ayudándole a uno. ¿Cómo lo harán aquellos que no lo tienen? ¿Cómo lo harán aquellos que se paran en el púlpito a motivar a las personas y no le dan una palabra de corrección cuando se necesita? Motivacional. Por eso tuve muchas personas que tienen hijos espirituales en pecado, pero los tapan, los amansan. ¿Por qué? Porque dan buenos diezmos, porque dan buenas ofrendas. Y estábamos hablando de eso, creo que en el podcast anterior estábamos hablando de eso. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque yo no confío, o sea, mi dependencia económica, mi sustento familiar financiero, no depende de los hermanos de una iglesia. Yo dependo de Dios. Del Señor, correcto. Yo dependo de Dios. Entonces, por eso tú ves pastores que pelean con otros, tienen enemistades con otros ministros, porque no tienen, están como Noemí. Se fue de Belén porque no había pan en la casa del pan. Entonces, ¿qué dice Pedro? Desead como niño la leche espiritual no adulterada. Si tú estás en un lugar donde no estás siendo alimentado espiritualmente para tu propósito, hay momentos donde el Espíritu Santo en su misericordia te da un corrientazo, ¡pum! Tú dices, pero yo me estoy muriendo aquí. Exacto. Yo me estoy muriendo, no hay una palabra, no siento. Entonces,
te da el olor de una panadería donde hay pan. Ujú. Y cuando te mueve, ese pastor, hay pastores que no le hablan a miembros porque se fueron. Ajá. Se lo encuentran en el mall y no le hablan, le sacan la vuelta porque se lo toman personal. Exacto. Pero papá, si tú no le das comida a tu familia, tus hijos se van a ir a comer pan del vecino. Exacto. ¿Entiendes? Tiene que ver con pan espiritual. Entonces, ¿qué revelación de Dios tú vas a tener si el que inspiró la palabra es el Espíritu Santo? Y es el mismo que te la revela. El que revela la palabra es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entrar en la palabra. Debemos prepararnos en la palabra. Debemos estar en la presencia del Espíritu Santo para que cuando vengamos al púlpito, cuando vengamos al lugar a dar la palabra, el Espíritu Santo te va a direccionar con lo que el pueblo necesita. La necesidad del pueblo. La Es necesidad. ahí donde el Espíritu Santo viene y te dice, hey, espérate, ahí está necesidad y esta es la palabra. Y ahí es donde tú ves una vida quebrantada, ahí es donde tú ves el Espíritu trabajando, ahí es donde tú ves a las personas quebrantadas en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra vino de parte del Espíritu que sabía la necesidad que había en ese lugar. Y no solamente eso, no sé si te ha pasado, pero hay veces que yo estoy predicando y la palabra me corta tanto a mí que me da ganas de bajar del púlpito y tirarme del altar llorando. Ah, no, pero yo lloro de cada rato. Porque yo no tengo problema. como dice Hebreos 4:12, que la palabra es una espada De doble filo. y cuando tú estás ministrando, te corta a ti y No, pero corta es que, allá. es que nos da a nosotros primero. Porque cuando estamos trabajando el mensaje, nos corta, nos ministra y Dios nos dice tantas cosas a través de eso. Y luego cuando lo estamos predicando, es otra cosa. Hay mensajes que yo le he pospuesto. Le he dicho, Espíritu Santo, perdóname, pero yo no puedo predicar eso ahora. Wow. No estoy en la condición para predicar ese mensaje ahora. Necesito posicionarme antes de predicar esa palabra. Wow, pero está fuerte Sí. eso. Una de lo que me gusta a mí al estudiar la cultura hebrea es eso. Lo que tiene que ver con la honestidad. Mm. Por eso es que la integridad, íntegro significa uno. Ujú. Por eso es que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es íntegro, uno Uno es. Entonces, tú no puedes ser íntegro enseñando a otros algo que tú no vives. Mm. Hay un rabino en Nueva York que él es médico o naturópata. Ajá. Y a él le llegó un señor alto, obeso, y le dijo a él que necesitaba, me hablaron de usted, y yo necesito un programa porque yo necesito bajar de peso. ¿Usted puede ayudarme? Y el médico le dijo, él es judío, le dijo, sí, yo puedo ayudarte. Pero mira, estamos a 6 de julio, ¿verdad? Regresa el 6 de octubre y te voy a dar todo el tratamiento. El hombre se quedó, ¿cómo? El 6 de octubre, agosto, septiembre, octubre, dentro de 3 meses, sí, regresa el 6 de octubre. Cuida tu alimentación, ve caminando y luego nos vemos. Cuando el hombre regresó 3 meses después, se encontró con el doctor con casi 100 libras menos. Y cuando el hombre regresó, le dijo, ahora yo te puedo empezar el tratamiento. Yo no te podía dar el tratamiento a ti para bajar de peso cuando yo estaba en sobrepeso. Wow. Eso me marcó la vida. Y a veces nos paramos en el púlpito a predicar cosas que nosotros no estamos viviendo. Y no podemos predicar de cosas que no hemos vivido. En el mundo espiritual no va a tener ningún efecto porque no tienes autoridad sobre lo que no has vencido. Wow. Eso está tremendo. Wow. Bueno, seguimos platicando, ¿verdad? Hay mucho más. Estamos tan solo en el verso número 4, así que vamos a seguir, ¿verdad? Gloria a Dios. No sin antes dejarle saber, por favor, si usted está conectado con nosotros, por favor, déjenos saber, déjenos un mensaje de dónde nos está viendo, si usted está de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando. Son opiniones y estamos abiertos también a opinión suya, Claro. ¿verdad? Que usted
ponga, ¿verdad?, su comentario ahí abajo, déjenos saber de dónde nos está viendo, ¿verdad?, déjenos un saludo, ¿verdad?, y nosotros estaremos pendientes, ¿verdad?, a todos los comentarios para luego poderle mandar un saludo y poderle, pues, contestar su pregunta si usted tiene alguna. Les recuerdo también que, por favor, usted se suscriba a este canal de YouTube, ¿verdad?, y dele a la campanita para que cada vez que nosotros pongamos un nuevo episodio, lo estamos poniendo cada lunes. Excelente. Cada lunes. Entonces, para el próximo lunes ya tenemos un episodio total y completamente nuevo que sabemos que bendecirá sus vidas. Amén. Bueno, vamos a seguir acá. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Entonces, mira lo que dice esto. Vino pues, estoy en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo, la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la 6ª hora. Algo que a mí me vino aquí es la heredad y el pozo de Jacob. Fíjate esto, porque Dios a mí me ministraba con esto y me decía lo siguiente. Hay veces que yo saco a una persona para que haga algo, no necesariamente para él, sino para bendecirte a ti. Entonces, Jesús se encuentra esta mujer en este mismo pozo que fue hecho muchos años atrás. Muchísimos. Pero era necesario que ese pozo estuviera hecho por Jacobo porque ya Dios, ya Cristo sabía que necesitaba tener un encuentro con una mujer samaritana. Que había un propósito por el cual ese pozo estaba localizado ahí. Que había algo y tenía que haber un encuentro especial dentro de ese pozo. Y a veces que no podemos entender nosotros como ministros de Dios, pastor, que hay cosas que nosotros tenemos que preparar para otros. Que no es para uno, es para otro. Nunca verás a un árbol comerse sus propios frutos. Así es. Así es. Entonces, no todo lo que nosotros hacemos en nuestro ministerio es para nosotros. Nosotros preparamos el camino para aquellos que vienen detrás de nosotros. Nosotros rompemos barreras que a lo mejor ellos no van a tener que romper. Nosotros marcamos una historia para que ellos no tengan que pasar por lo mismo que nosotros estamos pasando. ¿Okay? Y eso mismo le pasó aquí, ¿verdad? Y la mujer luego vamos a entrar en eso, porque la mujer cita esta heredad de Jacobo, ¿verdad? Pero aquí vamos, mira, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Me llama la atención, vino una mujer. Cuando la historia cuenta que la gran mayoría de las mujeres iban todas juntas a sacar agua. ¿Cómo termina el versículo 5? Pero mira, era la hora sexta. Era la hora sexta. Las mujeres todas iban a sacar agua, pero no a esa hora. No a esa hora. Estamos hablando de la 1 de la tarde. De las 12 del mediodía, 1, 2 y 3. Las 3 de la tarde era la hora novena, la hora sexta era las 12 del mediodía. El pleno solazo. En el pleno solazo. Pero donde entonces no había nadie buscando agua a esa hora, porque el agua se buscaba entre 7:30 y 8 de la mañana. Exacto. Cuando estaba fresco el día. Y era una labor de la mujer de la casa. La mujer era que lo hacía. Mientras el hombre trabajaba, la mujer buscaba el agua y se encargaba de todo lo que tenía que ver con la casa. Pero mira esto. Esta mujer va a las 12 del mediodía. ¿Okay? Me da a entender a mí que el grupo de mujeres que iba de 7 a 8 de la mañana no la quería con ella. No. Ella estaba avergonzada de estar con ese grupo porque eran mujeres casadas, mujeres de su casa, y ella no se sentía en ese grupo. Ella no se sentía capacitada para estar ahí. ¿Por qué? Porque ella iba a ser criticada, iba a ser marginada, iba a ser echada a un lado. Así es. Podemos decir, si podemos entrar en esto un poquitito, Sí. podemos decir que esta mujer estaba hasta deprimida. Claro. No puedo ir con las demás mujeres, tengo que irme sola y Se hacer sentía yo todo rechazada, sola. marginada y tenía baja autoestima. Correcto. O sea, ese es el cuadro perfecto para Jesús intervenir. Yes.
Dios mío. Es el cuadro perfecto de Dios. Porque Dios busca a personas que son así. Él es experto en rechazados. Wow. Si no, mira, Lea. Ay, Dios mío. No te metas ahí, chico. Él es experto en rechazados. Él es experto en marginados. De hecho, se lo dice a los fariseos. Yo no vine a buscar a los sanos, Vine a buscar a los enfermos. a los que tienen necesidad. Jesús no vino al pozo a las 8 de la mañana, que tenía mucha gente que le diera agua. Correcto. Vino a una hora Específica. específica donde había alguien que necesitaba. Por eso era necesario. Y cuando tú, wow, santo Dios, siento- Vamos. cuando yo veo este contexto ahora que estamos entrando ahí, el Espíritu Santo me lleva al propósito de Jesús. Lucas 4:18. El Espíritu del Dios Señor está sobre mí. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo estaba ella? Ella estaba quebrantada. En la hora incorrecta, haciendo algo que debía hacer en otro horario, pero no lo hacía por su condición. Rechazada, marginada, con una condición donde no se sentía. ¿Por qué? Porque todas las que iban a buscar agua en la mañana tenían su marido, tenían su familia, y ella era conocida porque no tenía uno. Sino que tenía varios. Ella era la historia Exacto. de Samaria. Ella era el comentario de Samaria. Exactamente. Ella era la mujer criticada de Samaria. La posición en la que se encontraba Samaria en el mundo espiritual. Dios mío. Wow. Porque esto tiene dos contextos. Tanto la situación del alma de ella como la posición espiritual de los samaritanos. ¿En qué posición? Aquí los 5 maridos que ella tenía se refieren a 5 dioses que ellos adoraban. Por eso es que esta reunión tiene que ver con adoración. Posicionarte en una revelación de lo correcto. Por eso más adelante Jesús le dice, el problema de los judíos es que nosotros sabemos lo que adoramos, pero ustedes no saben lo que adoran. Ajá. Entonces, viene a demostrar una posición de adulterio espiritual. Por eso dijiste algo impactante, algo poderoso. Esta mujer representa a Samaria. Y en el mundo espiritual ella está representando a un pueblo que adulteraba espiritualmente, tenía varios dioses, cuando su marido debía ser el Señor. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran resultado de la mezcla de gentiles y judíos. Correcto. Que en la Torah, en la ley, Dios le dijo a ellos, no se mezclen con las naciones. Entonces se mezclaron y nacieron los samaritanos, que eran los híbridos, una mezcla de gentiles con judíos. Entonces, ¿por qué no se van a casar con mujeres gentiles? ¿Por qué mujeres no se casen con hombres gentiles? Porque ellos los van a llevar a adorar sus dioses. De hecho, ¿cómo terminó Salomón? Sí, correcto. Construyéndole altares y construyéndole templos a los dioses paganos de sus mujeres. Sí, de sus esposas, correcto. ¿Entiendes? Entonces, esa es la posición espiritual de Samaria. Una posición adúltera en el espíritu. Y ahí él toma esa posición para enseñarle, para direccionarla. Y ahí entonces, muchas veces para Dios direccionarte, tiene que sacudirte. Tiene que sacudirte. ¿Por qué? Porque a veces Dios te habla y nosotros no hacemos los chivos locos. Sí. Hasta que Dios va al punto exacto y te sacude como lo hizo con ella. Puede ser a través de una visión, puede ser a través de tu pastor, o puede ser a través de un profeta, un hombre, una mujer de Dios que trae una palabra certera para sacudirte, para activar
lo que está en ti. Algo muy importante, ni predicador, ni apóstol, ni profeta te va a dar nada. Van a activar lo que tú tienes dentro. Exacto. Y Jesús vino a sacudir lo que ya Y, tenía por dentro. y la realidad del caso es que muchos de nosotros necesitamos ser sacudidos. Muchos de nosotros necesitamos un nuevo despertar. Decir, hey, levántate del sueño en la cual tú Gloria a estás. Dios. Estás durmiendo y yo no te he llamado a dormir. Yo necesito sacudirte para que tú entiendas y entiendas la misión que yo te he dado y la visión que yo te he dado y tú te muevas en pos de eso. Y hay veces que sí necesitamos ese sacudimiento, ¿verdad? Para, hey, ese jamaqueo. Pero Confrontación. correcto. Pero mientras hablabas de eso, fíjate, esta mujer también es tipo de nuestra vida. Sí. Una vida quebrantada, una vida humillada, una vida que muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas Secretos. por el que dirán, Secretos. por faltar a algo. Déjame decirte algo, pastor, la gran mayoría de los creyentes hoy día son una cosa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia son otra. Con los grupos del trabajo se pasan hablando malo, se pasan diciendo, se pasan esto, lo otro por querer ser parte del grupo. Tratar de encajar. Tratar de encajar. Es algo que lamentablemente en nuestra vida tenemos que ser aceptos. Tenemos que entrar al grupo. ¿Por qué? Porque hemos sido hombres y mujeres, hemos sido personas que necesitamos tener a alguien con quien poder hablar y poder compartir. Afirmación. Entonces, de esto es mucho. Entonces, esta mujer nos representa a nosotros. Quebrantados, desanimados, con nuestros pecados encima, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas más, ¿verdad? Para poder llegar al encuentro. Para poder llegar al encuentro. Seguimos acá, versículo número 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Pretexto. Ajá. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, entiendo esto. Entonces, Jesús sabía ya esto. Jesús ya lo sabía. Pero esta mujer viene y ¿quién eres tú para pedirme a mí? Número uno, está diciendo, se supone que tú no me estés ni hablando. Le está diciendo, se supone que tú conmigo no tengas ningún tipo de interacción. Ceguera espiritual. No, no te metas ahí, por favor. No te metas ahí, por favor. Porque ella está viendo lo que quiere ver y le está dando excusas, le está diciendo, tú no me puedes pedir a mí, tú tienes que hacerlo tú mismo, tienes que trabajarlo tú mismo. Y adicional a eso, mira cómo ella dice, y yo que soy mujer samaritana, mujer, porque lo primero que le dice es, tú un hombre hablando con una mujer Y de samaritana. hecho, y samaritana. Y luego los discípulos dicen lo mismo. Los discípulos cuando van llegando Lo cuestionan. lo cuestionan. ¿Qué hace Jesús hablando con una mujer? Ahí está. Entonces, aquí nosotros vemos que esta mujer comienza a decir, tú y yo se supone que ni estemos en el mismo lugar. Tú y yo no nos llevamos. Y hay algo que me fascina. Empieza a exponer todas las barreras. Ahí hay algo que me fascina, porque es exactamente eso. Dios comienza a romper barreras. Una por una. ¿Verdad? Donde nosotros vemos barreras, Dios ve oportunidad. Así es. Donde Dios ve escasez, o donde nosotros vemos escasez, Dios ve oportunidad para multiplicar. Así es. ¿Ve? Así Entonces, esta mujer le está diciendo, yo soy samaritana, se supone que tú no hables conmigo. Si tú no lo sabías, samaritanos y judíos no nos llevamos entre sí. Pero Jesús, me encanta el corazón de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios.
¿Qué ¿Y ¿Qué significa eso? El regalo de Dios. Lo que te estoy tuvieras dando. revelación, Lo que te estoy dando. si tuvieras revelación del regalo que está frente a ti. Wow. Mira esto. ¿Y quién es quien te dice dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Entonces, la mujer comienza ahora a decir, pero espérate, ¿y quién es este? Y comienza ahora a cuestionar a Jesús. Tú me pides de beber, pero luego tú me estás diciendo que tú tienes un agua. O sea, y ahí la mujer comienza a cuestionar, es decir, si tú tienes agua, ¿por qué me estás pidiendo a mí? ¿Por qué me estás pidiendo lo que ya tú tienes? ¿Verdad? Y entonces aquí Jesús le dice, escucha, porque no es el agua que tú viniste a buscar, el agua mía es algo más especial. Y el agua es tipo del Espíritu Santo de Dios. Esto es muy poderoso lo que vemos aquí porque estamos viendo muchas posiciones de personas en la iglesia. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, aconseja y dice, dejen de estar mirando las cosas que se ven y concéntrense en las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta mujer estaba con su vista en el lugar equivocado. Hablando de cosas naturales cuando Jesús le estaba hablando de cosas espirituales. Y hay veces que estamos en dos mundos. Hay veces que estamos viendo las cosas y no estamos creyendo lo que el mundo espiritual nos está. Pastor, tenemos los ojos naturales demasiado abiertos. Exacto. Entonces, ahí es donde Dios nos da una palabra y creemos más en las circunstancias en la cual nosotros estamos que la palabra que Dios nos ha dado. Y la palabra de la cual nosotros cargamos espiritualmente, que es esa palabra, es más pesada que lo que nosotros podemos ver afuera. Exactamente. Por fe andamos. No por vista. No por vista. Entonces ella estaba mirando lo natural. Ella estaba posicionada en las cosas que se ven. Por eso mucha gente viene a ti, pastor, ore por mí, pastor, esto. Tuve personas y dice, manito, ¿qué pasa? Que no te veo. Ah, pastor, estoy haciendo hora extra. Esto está enfocado en las cosas naturales, en las cosas que se ven, a tal punto que tenemos gente orándole a un Dios en quien no confía. Wow. Sí, adorando a un Dios en quien no confía. Mira, pastor, ahora que vemos esto, me acuerdo de lo que me pasó a mí a principio de año. Tenía dos jóvenes de la alabanza. Ellos eran novios, ya se casaron y ellos empezaron a llegar tarde, que a los ensayos, que a los servicios. Un día la muchacha que cantaba llegó tarde y el líder me dijo, no la voy a poner a cantar, está llegando muy tarde. Le dijo que dije, oye, necesito sentarme contigo. Y cuando me siento con ella, le digo, ¿qué pasa? No puedes subir al altar, estás llegando tarde, tienes que tener, ¿qué pasa? Te veo muy atareada. Y ella se siente y me dice, pastor, lo que pasa es que usted no sabe que yo trabajo en un restaurante y yo estoy aprovechando el overtime porque yo quiero cambiar mi vehículo y yo tengo que pagar unas clases y yo tengo que ayudar a mi mamá, entonces estoy muy cargada, entonces cuando salgo trato de venir corriendo para entonces no me dé el tiempo y llego tarde y ella está hablando y yo siento la voz del Espíritu Santo que me dice, escucha, y siento que el Espíritu Santo me abre los oídos. Y cada vez que ella habla, escucho una palabra a gritos. Cada vez que ella decía yo, le escuchaba gritos. Cuando ella terminó, que se vació, se le salieron las lágrimas, le dije, wow, excelente. Le dije, entonces, tú estás en el altar adorando a un Dios en quien tú no confías. ¿Cómo así? Tú me estás diciendo a mí que con 8 horas de trabajo no te es suficiente. Dios no puede bendecirte para tú obtener todo lo que necesitas.
Porque en ninguna de las ecuaciones que me presentaste vi a Dios, vi el yo. Y eso es lo que estaba haciendo la mujer samaritana, naturalizando todo lo que Jesús estaba presentando desde el ámbito espiritual. Porque el enemigo te lleva a confiar en ti. Por eso es que están los libros, perdóname, los libros de autoayuda. Es exactamente por eso. Es de la manera en la cual ella se ve. Esa es la manera natural en la cual ella se ve. Es por eso que ella se ve en ese modus operandi todo el tiempo. No puede entender que Dios tiene algo más para ella. No se siente calificada. Y aún tenemos hombres y mujeres en nuestras iglesias que se autodescalifican. Sí, pasa Entonces mucho. el sacrificio de Jesús no fue suficiente. En la cruz del Calvario. Porque ¿cuál es el trabajo de Satanás? Dios le dio 3 poderes a Satanás. Tú quieres ser mi contrincante, porque no puede ser mi enemigo. Ajá. Dios no puede tener enemigo, porque para Dios tener enemigo tenía que ser alguien a su nivel, y a su nivel no hay nadie. Todo lo que existe ha sido creado por él. Ajá. Entonces Dios, es como que Dios en una paráfrasis, Dios le diga a Satanás: ven que yo te voy a contratar para que tú me ayudes a entrenar a mis hijos. A los hijos. Entonces Dios le da el poder de perseguir, el poder de tentar y el poder de acusar. Por eso Apocalipsis en su capítulo 12, versículo 10 lo presenta como el acusador de los hermanos, el que nos acusa delante del trono de Dios de día y de noche. Entonces, él trata de desenfocar tu vista de Dios para ofrecerte y que tú caigas. Ahora, él te puede perseguir, él te puede tentar, pero él no te puede hacer pecar. Tú decides. Tú decides. Exacto. Tú decides. Pero él te va a acusar porque él te va a llevar a quitar tu vista de Dios. Y ella tenía su vista en su circunstancia. Correcto. Tenía su vista en su posición y lo veía él: tú eres judío, tú estás más alto, nosotros para ustedes somos perros. Exacto. Pero ella no veía cómo Dios la miraba. Wow. Dice: tú no entiendes el regalo que tú tienes al frente. Ajá. No has entendido lo que Dios te ha enviado. Y así hay muchos que Dios le ha enviado cosas, Dios le ha enviado. ¿Por qué? Porque es que, oh my God, lo que Dios trae para ti, lo que va a completar tu ministerio, lo que va a completar tu propósito, lo que va a completar mi llamado, no me lo dieron todo. Mi plenitud la repartieron en muchas personas. Wow. Cuando yo te rechazo a ti, no tengo idea de la porción de mi propósito y mi llamado que yo voy a recibir con tu amistad. Wow, tremendo. Yo tengo que tener cuidado a quien yo rechazo, porque yo no sé qué Dios me trae a través de ti. Entonces, por eso es sumamente importante que haya coinonía entre los hermanos, Pero coinonía entre las iglesias. Claro. Porque Dios te guarda algo, te guarda un regalo en medio de personas para ver si tú accedes y obedeces lo que Él te está diciendo. Ay, Dios mío. ¿Y dónde viene la gente que se estanca? Por el prejuicio. Juzga antes de conocer. ¿Sabe los hombres de Dios que hay? Con una palabra poderosa que te puede alimentar y te puede levantar. Y muchos dicen: ay, cuidado, yo no escucho a ese hombre. Ajá. Yo no escucho. Pablo dice: hermano, escucharlo todo y retener lo bueno. Exacto. Tú no sabes lo que tú te estás perdiendo. Exacto. A través de lo que porta ese hombre. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, eso te lleva a un nivel que se llama deshonra. ¿Dónde está la deshonra? La deshonra está en la falta de revelación del manto de quien tú tienes delante. Wow. Ella no tenía revelación de quien ella tenía delante. Por eso hay personas que no honran a sus pastores. Ajá. Por eso hay personas que no honran a sus líderes. ¿Por qué? Porque no tienen revelación de quién está delante de ellos. No, y peor, llega una visita, honran a la visita o al predicador especial y al que ora por ellos y al que se postra por las noches y al que hace todo. Nada. Nada. Él vino, te puso la mano, te empujó, se fue, tú te volviste loco. Y el que está llorando por ti.
El que está ahí no tiene esa revelación. ¿Sabe cómo se llama eso? Espíritu familiar. Ya, familiaridad. Te familiarizas. Y donde hay familiaridad, hay deshonra. Por eso Jesús, en su lugar de Nazaret, no pudo hacer muchos milagros. Porque fue deshonrado. Exacto. Pero este no es el que El hijo del correteaba carpintero. el pantaloncillo, Ajá. el hijo del carpintero ese. ¿Y de dónde sale toda esta sabiduría? Dice, Ajá. Jesús no pudo hacer milagros allí porque no honraron. Entonces, esta mujer, por no tener revelación, por eso es que cuando tú no tienes revelación, tú te estancas. Y eso mismo pasa con los pastores. Hay muchos pastores y líderes que no tienen la revelación de que yo fui posicionado en un lugar para preparar discípulos y yo tengo que estar preparado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, a ver a mis hijos espirituales predicar mejor que yo, Claro. crecer y moverse en mayores dimensiones que yo. Claro. Y yo sentirme contento y apoyarlo. De hecho, lo que más me gusta del liderazgo de Jesús es eso. ¡Wow! A ustedes les conviene que yo me vaya. Yo me voy. Exacto. A ustedes les conviene. No, pero los que tienen una mentalidad ciega quieren perpetuarse. Y cuando un líder predica a uno de sus hijos espirituales, predica y toda la iglesia se sacudió y se movió. Voy a tener que sentar a fulano porque me va a serruchar el palo, me va a quitar me va a quitar la popularidad y se está moviendo demasiado. No, al contrario. Exacto. Súbelo, dale plataforma. Celo ministerial. ¿Por Exacto. qué? Por falta de revelación y por baja autoestima. Por baja autoestima, cuando en realidad nosotros hemos sido llamados a que nuestros alumnos sean mejores. Mira, déjame decirte algo. ¿Tú te acuerdas que el año pasado nos conocimos en el campamento? Este año volvimos a ir al campamento, ¿verdad? Y estuvimos en el campamento. Pero usualmente le decimos a la iglesia que se vaya al campamento con nosotros y allá pasamos el domingo. Pero este año hablé con el pastor Eddie y dije, Pastor Eddie, quédate aquí, abre la iglesia, predicas tú, y los que vayan a ir para allá, yo me encargo de ellos y tú te encargas de aquellos que se van a quedar aquí. Exacto. Mira, y déjame decirte algo. Pastor Eddie predicó y desde ese fin de semana, mi hermano, él oró por mi hermano, para la gloria de Dios lo digo, se rompió la cadena del alcoholismo. Santo Dios. Gloria a Dios. No era su hermano predicando. Era el pastor asociado. Y uno tantas veces orando. Y uno, mami, un poquito más tiempo, tú lo vas a ver, tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Santo Dios. Y Pero mira cómo Dios lo usó. Entonces, mi mamá y yo allá en el campamento y aquí, Dios obrando. Dios obrando. Aleluya. ¿Y cómo uno se siente? Contento. Gracias por usar a tu hijo. Ya lleva un mes y algo libre Gloria del a Dios. alcohol. El domingo pasado lo bauticé. Santo Dios. Eso sí, Dios me dio el privilegio de poderlo bautizar el domingo pasado. Señor, Pero, qué bendición. ¿qué es lo que te quiero decir? Es que van a haber personas que van a llegar por tu mensaje, pero van a haber personas que van a llegar por el otro pastor, por el líder de la casa, por el líder de caballero. Yes. O sea, yo no puedo llegar a todos, pero Dios va a usar. Y eso no puede ser un celo ministerial. Exactamente. Yo espero que ellos lleguen donde yo no pude llegar. Que hagan lo que yo no puedo hacer. No importa si se van, si se quedan. Tienen mi granito de arena y tienen mi parte de DNA. Exactamente. O ADN, perdón. Dios, es que cuando nosotros lleguemos al país de Dios, lo que conocemos como el cielo, allá no, o sea, yo analizaba esto y dice, wow, es verdad, pastor. Si tú le hablas a Dios
de Asamblea de Dios. Dios te pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, estoy de acuerdo. Si tú le hablas a Dios de denominaciones, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un solo reino. Exacto. Como dice Pablo, un espíritu, un Dios. ¿Entiendes? Es un solo. Es aquí en la tierra. Nuestra humanidad, nuestra ceguera, nuestro ego, que ha traído división. ¿Sabe por qué? Porque Satanás vio donde Dios puso el poder. Wow. Satanás vio donde Jesús le oró al Padre que pusiera el poder. Juan 17. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Dice, si se unen, tengo problema en mi reino. No, pero fíjate, ahora que tú dices eso, el diablo cogió esa misma estrategia y se unen. Ellos se unen, Pero claro, pero entonces, ¿cuándo tú has visto a los LGBT tirándolo a los LGBT? no. ¿Cuándo tú has visto a esas gente tirándose uno con otro? Pues correcto. ¿Tú me estás entendiendo? Correcto. Están unidos a nivel mundial. No, sí. Supuestamente dizque peleando por sus derechos antibíblicos. ¿Entiendes? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que ellos han crecido es por la unidad que han tenido. Exacto. Sin embargo, nosotros que conocemos la palabra de Dios, que servimos a Dios, tenemos tanta tiranía. Y tú entras a las redes y tú ves uno tirándole al otro y el otro revocando lo que el otro dijo. Y tú dices, oh my God, la gente perdiéndose y hambrientos de conocer la palabra, y un paquete de gente discutiendo puntos doctrinales que ni salvan ni condenan. Eso me da pena. Eso me da pena. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Es ahí el porqué de estos programas. Porque no podemos seguir separando y dividiendo el cuerpo de Dios. Esto no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Entonces, tenemos que entender que Dios anhela que seamos un solo cuerpo. Yo le decía, porque tú sabes que hay personas que dicen, pero la iglesia soy yo. Y yo no tengo que ir para la iglesia porque la iglesia soy yo. No tengo que diezmar, la iglesia soy yo. Pero la situación, sí, la situación es la siguiente. Una mano con un solo dedo puede hacer algo. No. Necesita a los otros para poder funcionar. Y el pie no puede hacer el trabajo de los ojos. Correcto. Ni el oído puede hacer el trabajo de la mano. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces tú tienes que entender que los unos a los otros vamos a contribuir más al reino de Dios. Por eso es que nos complementamos. Nos complementamos. La gente que Dios va a salvar a través de tu propósito y tu llamado nunca serán las mismas que están asignadas para mi propósito y mi llamado. Correcto. Pero hay cosas que tú cargas, hay cosas que tú portas, hay procesos y situaciones por las que Dios te ha hecho vivir, donde te ha dado victoria, que van a sumar a mi vida. Correcto. Van a complementar mi vida. Hay cosas que Dios ha puesto en mí, en mi llamado, en mis dones, que van a complementar tu vida. Claro. Entonces, cuando nosotros nos unimos a favor del reino de Dios, nosotros somos más fuertes, y cosas que yo no puedo cubrir, tú la puedes cubrir. ¿Entiendes? Claro. Y cosas que tú no puedes cubrir. Mi hermano, sí, ahí estoy, te apoyo. ¿Entiendes? Y ese es el reino de Dios. Pero cuando tú sectarizas y tú te haces una disociación, exacto, te aíslas. El enemigo, como dice en mi país, te va a comer con yuca. Va a ser escante contigo. Te vas a debilitar. Entonces hay personas que no tienen corazones sanados, y un corazón enfermo enferma a otros. Un corazón dañado daña a otros. Y yo te digo con todo el corazón que yo no quisiera estar en los zapatos de mucha gente. No, que pero en aquel día, cuando se enfrente, se vea cara a cara con el Señor en el tribunal de Cristo. No te cuando conozco. te pase factura por tu posición y tu llamado. Esa es una.
Por eso es que esto es un reino de relación, no de religión. Por eso es que esto es un llamado. Y Pablo se lo dice a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice, te llamó con llamamiento santo. Ajá. O sea, es un llamamiento especial, separado, apartado, escogido. Ahora, cuando tú no tienes una relación con Dios, tú puedes hacer cosas para Dios que no están en tu diseño. No es tu diseño. Entonces, en aquel día van a haber muchas sorpresas. Porque cuando Dios diga, Francisco fulano de tal, venga a dar cuenta. Fuiste diseñado para ser contable, establecer una firma de contabilidad, para ayudar al pueblo de Dios. No, pero yo fui pastor por 35 años, pero aquí en el diseño no dice que tú fuiste diseñado para ser pastor. Ajá. Wow. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Pero yo pastoreé. No. Fulano, usted fue diseñado para ser profeta, pero yo fui pastor 15 años. En los últimos tiempos estamos viendo salmistas que terminan siendo pastores. Ajá. Y evangelista está siendo pastor. Su llamado fue cantar. Su llamado fue adorar. Su llamado fue evangelizar. No, y te voy a decir más. Conozco varios, ¿ok? Que fueron llamados para adorar, pero han establecido iglesias y se han tenido que cerrar 2 y 3 veces. Dios mío. Porque todavía no han entendido el diseño del reino sobre su vida. Diseño. No han entendido el llamado de Dios sobre su vida. Y mientras estemos en un llamado equivocado, no vamos a poder fluir, no vamos a poder llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. Dijiste una palabra muy poderosa, diseño. Hay un evangelista que es arquitecto en mi país, un gran amigo, ministro Jimmy Peguero. En estos días él subió un reel en su Instagram que me impactó, porque él es arquitecto. Ajá. Y me encantó cómo él llevó su carrera a la palabra. Y eso me explotó la cabeza. Jeremías 29:11. Hay una traducción que dice, porque yo sé los planes, yo conozco los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Él llevó esa palabra a su rango profesional. Y le digo, esa palabra ahí no es planes, es planos. Wow. Y antes de tú construir algo, Tienes que tener plano. diseñar los planos. Dios mío. Antes de que tú llegaras a la tierra, el arquitecto Dios ya tenía los planos de tu vida. Wow. Y eso me llevó a una construcción que estábamos, llegó el arquitecto y lo escuchamos. Cuando nosotros llegamos, escuchamos al hermano que es arquitecto, que tenía la voz alta, estaba alterado. Y cuando llegamos, él le estaba diciendo al maestro constructor que estaba encargado, túmbame esa pared. Y cuando le abrió, dice, mira, ¿dónde está esa pared en los planos? Esa pared no está ahí. Esa pared está bloqueando una entrada y pum, mandó a tumbar la pared. Él hizo, ahora quítame eso de aquí, hazme una columna aquí. Y empezó a enseñar. ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba en los planos. Y hay cosas que Dios tiene que derribar en nuestras vidas. Wow. Hay Vamos. cosas que Dios tiene que mandar a quitar en nuestras vidas. Wow. Gente que Dios va a quitar de nuestro lado. Cosas que Dios va a hacer porque no están en los planos. Wow. Yo dije, no, espérate, yo tengo que empezar de nuevo. Y eso es lo que va a pasar con mucha gente. Personas que están atentando hasta con su propia salvación. Porque no están en la voluntad de Dios. Qué terrible. No, lo que están haciendo no están en los planos de Y Dios. ayer estábamos estudiando sobre Lucas capítulo número 10, donde él decía a los discípulos después que regresaron los 70, decía, no se alegren por el Exacto. hecho de todos los milagros que ustedes hicieron. Alégrense y gócense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y nos estamos alegrando por cosas que no debemos estarnos alegrando. Y hoy estamos buscando poder sin carácter. Hoy estamos buscando likes. La gente anda detrás de los profetas como andar detrás de los brujos, de los adivinos. Demasiado. Demasiado. Sin embargo, todo lo que nosotros hacemos será pasado por fuego, dice 1 Corintios 3. Y hay diferentes niveles de las obras que nosotros hacemos. Piedras preciosas,
oro, plata, heno y hojarasca. No se trata de hacer cosas, se trata de hacer lo correcto. Porque todo lo que tú hagas será pasado por el fuego. Wow. ¿Y cómo lo llama? Algo que no está en tu diseño. Cuando estás haciendo algo que no es dirigido por el Espíritu, ¿sabe cómo lo llama la palabra? ¿Cómo? Obras muertas. Wow. Wow. Está muy fuerte esto. Está muy fuerte. Obras muertas. Por eso yo quiero estar en la voluntad de Dios. Yo quiero ser dirigido por el Espíritu. Ese encuentro que tuvo Jesús, como hablábamos, tenía predicaciones públicas, pero dentro de esas predicaciones públicas tenía encuentros privados. En Juan 3 vemos el encuentro privado que tiene con Nicodemo. Y ahora en Juan 4 vemos el encuentro privado que tiene con la mujer samaritana. Pero todos los encuentros públicos Jesús enseñó sobre el reino. Sobre el reino. Jesús nunca habló de su muerte en público. Jesús nunca habló de su resurrección en público. Correcto. Solo lo habló en conversaciones privadas con sus discípulos. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque esa no era el propósito. La cruz no era el propósito y tenemos millones de personas parados en la cruz. Ajá. La cruz era un medio para un fin. Correcto. Una vez que Jesús resucitó, nunca más volvió a mencionar la cruz. Cuando tú vas a Hechos 1, cuando Lucas le escribe a Teófilo, le dice que Jesús presentó pruebas indiscutibles. O sea, indubitables, que no se podían discutir, apareciéndosele a más de 40 personas, a más de 500 personas durante 40 días, hablándole acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Nunca se le apareció a sus discípulos, mira que me dolieron los clavos, ay, cuando me metieron la lanza. Jesús nunca habló de eso. Nada de eso. Nada de eso. La cruz fue para lavar nuestros pecados. Exacto. La paga del pecado es muerte. Yo pagué con mi muerte. Ahora, con mi sangre, yo limpio la casa para que el residente llamado Espíritu Santo pueda volver a ti. ¿Y cómo está representado el reino? El reino está representado en dos dimensiones. Número uno, por una persona y por un sistema de gobierno. La persona que representa el reino se llama el Espíritu Santo. Correcto. Y el sistema de gobierno del reino del cielo es la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús viene, en Mateo 6:10 dice que venga ahora, somete tu voluntad. Cuando vayas a orar, no ores tu voluntad. No ores lo que tú quieras. Ahora que estás en el reino, cuando vayas a orar, Padre, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Correcto. ¿Dónde? En la tierra, en mi vida, en todas partes. ¿Cómo? Como se hace en el cielo. Entonces, ¿quién te va a llevar a hacer la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios que ahora está en ti porque el precio se pagó. Entonces, Jesús nunca más volvió a hablar de la cruz. Jesús volvió a hablar del reino. Correcto. El propósito es el reino, gobierno, autoridad, dominio. ¿Entienden? Unidad. Someter mi voluntad, humildad. Este gran avivamiento que está a punto de desatarse se va a desatar a través de corazones humildes. Amén, amén, amén. A través de corazones enseñables, a través de corazones que no vean barreras. Así es. ¿Por qué Pedro no logró lo mismo que logró Pablo? Porque Pedro tenía muchos problemas en su alma. Tenía un orgullo, tenía una altivez, tenía tanto problema con los gentiles que no pudo llegarle a los gentiles. Por eso Dios tuvo que levantar un abortivo, un discípulo por revelación. Por eso los 12 discípulos son conocidos como los 12 discípulos del Cordero. Pero Pablo no. Pablo es el discípulo por revelación. ¿Por qué? Porque Pablo en el conocimiento que tenía no tenía prejuicios. Correcto. Por eso él dice, yo para el griego me hago griego, para el judío me hago judío. Yo no tengo problema con eso para ganármelo. Sin embargo, él escribió 13 del Nuevo Testamento. Y Pedro solamente escribió 2.
porque no le pudo llegar a muchos. Tú nunca podrás conquistar a los que tú no amas. Entonces Pedro nunca pudo conquistar eso. Aunque Jesús, o aunque el Espíritu Santo lo haya llevado a casa de Cornelio y él haya visto Ese todas fue el las peor pruebas. mensaje de Pedro. Porque cuando Pedro le habló, fue porque el Espíritu Santo lo llevó. Y después que predicó que el Espíritu Santo descendió, se paró en una esquina de la puerta con los brazos cruzados diciendo, pero yo no sabía que el Espíritu Santo también eran para estos. Ajá. Tenía tanto prejuicio contra los gentiles. Y cuando llegó a los gentiles, trató de judaizarlo. Lo mandó a circuncidarse, lo mandó a hacer todos esos ritos. Y tuvo que venir Pablo y llamarle la atención. Hipócrita. Correcto. A Pedro, ponerlo en su lugar. Por eso él no pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque para tú como líder, como pastor, y más en este país multicultural, tienes que tener una revelación del Espíritu Santo, una mente abierta. Te vas a encontrar con almas que no han sido reeducadas. Correcto. Y cada alma va a venir con su filosofía. Ajá. ¿Qué es una filosofía? Filos es amor y sofía es conocimiento. Filosofía es estar enamorado de tu conocimiento. O sea, a mí nadie me saca, esto fue lo que yo aprendí. Y cada quien viene con su filosofía porque su alma no ha sido reeducada. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros como pastores? Reeducar el alma de esas personas al reino de Dios. Por eso yo le digo a mis hermanos, aquí ya no importa que usted sea mexicano. Aquí no importa que usted sea de Guatemala, de El Salvador. Aquí importa la cultura del reino. Amén, amén. Es una cultura. Ahora yo tengo que reeducar mi alma a la cultura del reino. Amén. No, porque fulano me hizo, ahora él se la va a tener que ver conmigo. No, la cultura del reino dice, yo tengo que perdonar. Exacto. Yo tengo que amar. No, porque yo le voy a decir sus tres verdades. No, cállate, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces tenemos que reeducar al pueblo, pero nosotros mismos, pastores, tenemos que tener una mente abierta y direccionado por el Espíritu. Porque estamos trabajando con almas y hay personas que no quieren saber de la iglesia. ¿Por qué? Vi un video en estos días que me marcó la vida de un señor que estaba en la iglesia. Su esposa lo invitó a la iglesia. Y él estaba yendo a la iglesia, todavía no había dado el paso de fe, pero estaba yendo. Ese domingo él llegó a la iglesia y se le olvidó bajarle el volumen al celular. Y en medio del mensaje, el celular le sonó. ¿Escuchaste eso? Sí, sí. Y qué tremendo, me impactó eso. Sí. El pastor desde allá lo regañó, el hombre bajó el celular. Los amigos de él, la esposa, todos los regañaron. Y dice que él salió de la iglesia y se metió a un bar. Y cuando estaba en el bar, estaba tan nervioso y tan amargado por lo que pasó, que la copa se le cayó y se le viró el trago. Pero dice que vino la persona, el mesero. No, señor, tranquilo, limpió todo. Vino la gerente, ¿qué le pasó? ¿Se siente bien? Dice, no, tranquilo, devuélvele su trago. Y lo trataron tan bien que nunca más dejó de ir al bar. Sin embargo, no quiso volver a la iglesia. Por la manera en que lo trataron. Qué tremendo. Entonces, ¿cómo estamos tratando a la gente? Yo no veo personas, yo veo almas. Así es, así es. Dios ve almas. Así es. Y nosotros estamos peor que el profeta Samuel. Wow. Santo, Eliab, delante de Jehová estás ungido. Samuel, cállate. Yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia que está delante de sus ojos. Yo miro el corazón. Y eso estaba viendo Jesús en esta mujer. Su corazón, su necesidad. Pero ella ni siquiera se daba cuenta de que Jesús no estaba mirando lo que ella aparentaba o lo que estaba pasando. Exacto. Si tú supieras el don que tú tienes delante. El regalo. Santo. Y eso está fuerte. Creo que lo vamos a tener que cortar y hacer el primer episodio. Bueno. Vamos a tener que volver. Bueno. Tienes que asegurarme aquí delante de todas las personas que vas a regresar. Deal. Prometido. Vamos, Trato hecho. Vamos a regresar. Vamos a concluir con esto. Vamos a cerrar aquí en este último verso que nosotros leímos, ¿verdad?
hablando sobre regalo. Y déjame decirte algo. Cuando hablamos de este regalo, nos damos cuenta de algo. El regalo puede estar frente a ti, pero te toca a ti abrirlo. Yo te lo puedo dar, pero tú lo puedes coger de la misma, en la misma envoltura y te lo puedes llevar para tu casa, ponerle encima de tu coqueta. O puedes decidir no recibirlo. También. Puedes rechazar el regalo. El regalo. Pero depende de ti. Depende de ti. Entonces, Dios nunca manipulará tu no, voluntad. nunca. Jesús es un caballero y el Espíritu Santo y Dios es un caballero. Sigue siendo. Y jamás y nunca ellos van a obligarte a ti a hacer algo que tú no quieras hacer. No. Es ahí donde está la maravilla de Dios. Y no solamente para los que no tienen una relación con Dios. Ven, acepta a Cristo. Él es un caballero. Él no te va a obligar. No, tú vienes y aceptas a Cristo y Él sigue siendo un caballero. Ajá. Dios no te va a hacer servirle, Dios no va a leer la Biblia por ti, Exacto. Dios no va a orar por ti. Exacto. Hay personas que entienden y saben que están secos. Dios mío, necesito orar, pero tú eres el que tiene que dominar tu voluntad. Y la carne. Y someter la carne. ¿Verdad? Y aceptar el regalo. Así es. Muy bien. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Nos quedamos en el verso número 10. Ya el pastor Elson, gloria a Dios, ha dicho que va a continuar con nosotros en un segundo episodio. Así que no se vaya nadie, no se pierda nadie. Gloria a Dios, esto continúa. Así que quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Gloria a Dios, ¿verdad? Y quiero dejarles saber que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, comuníquese con nosotros. 316-304-2042. Gloria a Dios. Mi nombre es el pastor Bravender Cabrera de la iglesia Templo de Alabanza y Adoración aquí en Wichita, Kansas. Da el nombre de tu iglesia y la dirección de tu iglesia para si hay alguien por aquí cerquita en el sur que le gustaría ir o algo. Claro que sí, pastor Bravender. Estamos en el sur, estamos en el 2540 de la Meridian Avenue, de la avenida Meridian en el sur de Wichita. Casa de Dios para las Naciones Wichita, 2540 en el sur de la Meridian Avenue. Estamos ahí para servirle los miércoles 6:30 de la tarde, domingo 10 de la mañana. Y si quieren comunicarse con nosotros, está el 573-529-2925. Pastor Elson y Diana Jones para servirles. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces en una próxima ocasión. Les prometemos, esto se va a poner aún más cardíaco todavía. ¿Ok? Así que les amamos. ¿Ok? Dios me los bendiga, Dios me los guarde y suscríbase al canal, ¿verdad? Y si quiere visitarnos a nosotros, Templo de Alabanza y Adoración, la dirección es 3713 North Arkansas Avenue, Wichita, Kansas. Y estamos aquí los miércoles a las 7 de la noche estudiando la palabra de Dios y oración. Y luego también tenemos los domingos a las 10:30 de la mañana, tenemos el servicio y la celebración a nuestro Señor. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Se despide este caballero, Bravender Cabrera, este pastor y el pastor Elson Jones. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y será hasta el próximo episodio.